Quería dar las gracias a María Blasco y a Mónica Salomone, porque la verdad es que es un privilegio que estén aquí y es un privilegio que puedan presentar aquí el libro que han escrito, que bueno, pues se demuestra que tiene grandísimo interés por la afluencia hoy de público, y que creo que es un tema fundamental que nos preocupa a todos muchísimo, y sobre todo que al que no le preocupe tiene un problema más gordo, que es el vivir, cuánto vamos a vivir, cómo vamos a vivir. Y siendo un tema tan difícil, donde hay tantas opiniones, pues cuando consigues encontrar a alguien que se lo sabe bien y que es capaz de darte una información de primera mano de dónde estamos desde el punto de vista científico, pues es un lujo total. Sabéis todos que a estos temas nosotros llegamos porque creemos que la preocupación por el dinero va mucho más allá, y que bueno, pues desde hace unos años nos estamos dando cuenta todos que tenemos un premio. Hoy nos contarán más de tiempo extra y en buenas condiciones, que era por lo menos mucho más, o que va a ser mucho más estadísticamente de lo que pensábamos que iba a ser. Y yo creo que esa es la razón por la que creemos que esto encaja fenomenal con toda nuestra dedicación a preocuparnos y ayudaros a relacionarnos con el dinero, que al final es relacionarnos con nosotros mismos y con nuestro proyecto vital. Me callo para aprovechar bien el tiempo y quería dejar en manos de María, que os va a hacer una magnífica presentación, y luego después de la presentación vamos a tener una pequeña tertulia. Muy bien, muchas gracias. Voy a empezar por un pensamiento bastante provocador de este físico. Es un premio Nobel de Física, ya muerto, pero era un científico que le interesaba mucho divulgar y pensar sobre la importancia de la ciencia, y en una de sus conferencias, que está recopilada en este libro, decía algo así como que no se había encontrado nada en la biología que indique la inevitabilidad de la muerte. Es decir, no hay nada en la biología que indique que la muerte tiene que ser algo que pueda ser algo inevitable. Y esto sugiere que no es algo inevitable y que es solo cuestión de tiempo hasta que los biólogos descubran qué es lo que la causa, y entonces esa enfermedad universal y terrible, que él llama la temporalidad del cuerpo humano, será curada. ¿A qué se está refiriendo Richard Feynman? Bueno, pues se está refiriendo realmente, yo creo que a contestar preguntas que pongo aquí de una manera muy simple. Es entender por qué enfermamos y morimos, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Podemos erradicar las enfermedades si sabemos por qué enfermamos, y en última instancia, si sabemos por qué enfermamos y podemos evitarlo, podemos realmente vivir más tiempo. Esas serían preguntas que son las preguntas que hay subyacentes detrás de intentar entender realmente por qué se producen las enfermedades y cómo las podemos evitar o cómo las podemos curar. Lo que sabemos de este tema, quizás esto es un poco simple en esta audiencia, pero lo que quería decir es que realmente la muerte se produce siempre por una causa fisiológica, no hay ningún designio divino. Cuando algo ocurre mal en nuestro organismo, pues enfermamos y morimos. Y de hecho, pues sabemos esto desde hace mucho tiempo. Ya los griegos hicieron las primeras autopsias para determinar la causa de muerte, y un juez en Bolonia en el 1300 pues ya utilizó la autopsia para averiguar la causa de muerte, pues en un crimen, ¿no? Saber por qué había muerto una persona. ¿Qué es lo que sabemos respecto al origen de las enfermedades? Pues sabemos que hay todo un grupo de enfermedades, que son las enfermedades infecciosas, que se producen por un germen, que puede ser un virus, una bacteria, etc. Y sabemos también que la única manera de acabar con estas enfermedades es matar el germen, matar el virus o la bacteria que las produce. Y estos han sido realmente grandes éxitos de la medicina y de la investigación, ya con Pasteur en adelante, y todavía ahora sigue siendo un reto, el virus del ébola, etc. Pero sabemos que la única manera realmente de erradicar las enfermedades o de curarlas una vez que aparecen es entender cuál es su germen y acabar con el germen. Ahora las enfermedades que nos preocupan, aparte obviamente todavía nos preocupa el SIDA o el ébola, nos preocupan otro tipo de enfermedades que he puesto aquí, ¿no? Como el cáncer, la enfermedad cardiovascular, el Alzheimer, el Parkinson, todo tipo de enfermedades degenerativas, fibrosis, diabetes. ¿Cuál es el germen de estas enfermedades? Pues el germen de estas enfermedades no es otro que el mismo proceso de envejecimiento. Un envejecimiento que es un envejecimiento celular y molecular, al cual discutimos en el libro, y yo me voy a referir de una manera también lo más sencilla posible. En un cuadro del Museo del Prado, que se llama Las edades del hombre, de Hans Baldung,
El artista, el pintor en este caso, que es un pintor renacentista, ya nos dice cuál es la causa de la muerte y de las enfermedades, ¿no?, a la que me he referido antes. Es el proceso de envejecimiento. Aquí pueden ver las distintas edades del hombre, como se titula el cuadro, y ya el pintor nos está diciendo que la causa de la muerte y en última instancia de la muerte es el paso del tiempo, es el proceso de envejecimiento, y lo ejemplifica con un reloj de arena. Y también pone una lechuza que en la pintura renacentista simbolizaba la capacidad para ver el futuro, para ver lo que iba a venir, y nos está advirtiendo: cuidado con cómo viváis vuestra vida, que lo que hay al final va a ser la muerte, ¿no? Y esto es un proceso asociado al paso del tiempo. ¿Qué sabemos ahora realmente los biólogos de lo que es el proceso de envejecimiento y cuál es su importancia? Aquí pueden ver la incidencia de cáncer en la población británica, es muy parecido en España, y pueden ver que la incidencia de cáncer aumenta de una manera muy significativa a partir de los 40-50 años. El cáncer es una enfermedad rara por su frecuencia cuando somos jóvenes, y es solo cuando empezamos a envejecer, cuando pasamos de los 40-50 años, cuando el cáncer empieza a tener prevalencia. Esto nos está diciendo que hay algo muy importante asociado a este proceso de envejecimiento, que es el origen del cáncer, ¿no?, de una enfermedad como el cáncer. De hecho, podríamos definir lo que se llama en inglés health span, o tiempo de vida libre de enfermedad, que en nuestra especie serían unos 40-50 años. Hasta los 40-50 años somos prácticamente, no tenemos prácticamente enfermedades, es muy raro. Y es a partir de esa edad cuando las enfermedades empiezan a ser prevalentes. Si miramos cardiovascular, esta es incidencia de fallo cardíaco en Inglaterra, es lo mismo, es a partir de los 40-50 años cuando empieza a aumentar la incidencia en hombres y mujeres, y podemos pensar que para nuestra especie, Homo sapiens, nuestro tiempo de vida libre de enfermedad son los 40-50 años, y después empieza a ocurrir este proceso de envejecimiento, que es lo que interesa desde el punto de vista de la investigación para poder erradicar las enfermedades. Esta es la manera en que tenemos de pensar en este problema en mi grupo de investigación y en otros grupos de investigación que nos interesa entender el proceso de envejecimiento. Lo que pensamos es que mientras este proceso de envejecimiento todavía no está ocurriendo a nivel molecular, las enfermedades son muy raras, estas enfermedades que no son infecciosas, obviamente, tenemos que quitar las infecciosas, que sabemos que es una bacteria, un virus, y que es cuando el envejecimiento empieza a ocurrir, y ya definiré qué es esto del envejecimiento, no son desde luego las arrugas, es un proceso molecular y celular, cuando esto podemos considerar que es la causa de las enfermedades. Las enfermedades son la consecuencia de este envejecimiento. Según esta manera de pensar, realmente el cáncer y cardiovascular tienen el mismo origen, que es este proceso de envejecimiento celular, que tenemos que entender. Sabemos que puede tener componente genético, pero también un componente ambiental. Cómo vivamos también va a determinar la velocidad a la cual se produce este proceso de envejecimiento molecular, y esto va a ser el determinante de aparición de enfermedades. Si entendemos cuáles son estas causas, podremos diseñar intervenciones terapéuticas que vayan a alargar el tiempo libre de enfermedad, lo que se llama en inglés el health span, y en principio una sola intervención tendría que ser capaz de retrasar no una, sino muchas enfermedades a la vez. Esto no es ciencia ficción, esto ya se ha conseguido hacer, y si tengo tiempo lo mencionaré, en ratones de laboratorio, por ejemplo. Es decir, sabemos que esto es cierto, que funciona así. Obviamente en humanos no se ha hecho todavía, pero lo que nos permite es realmente entender el origen de las enfermedades, ¿de acuerdo? Que es algo muy importante, pues para poder curarlas más eficientemente, pero también para tener lo que se llaman biomarcadores que nos ayuden a la detección temprana de aquellos individuos que están en riesgo de padecer las enfermedades, y también a la prevención. Podemos pensar en un nuevo tipo de fármacos que vayan no ya a tratar la enfermedad cuando ya ha ocurrido, sino a prevenir que aparezcan las enfermedades, ¿no?, en aquellos individuos de riesgo. Aquí pongo un ejemplo de un trabajo reciente para indicar que este proceso de envejecimiento no son las arrugas. El envejecimiento ya está ocurriendo en todos nosotros, incluso cuando tenemos unos 40-50 años. Esto es un estudio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, que está al lado del centro donde yo estoy, que es el de investigaciones oncológicas, donde están cogiendo población sana y están mirando la formación de placas ateróticas. Es decir, antes de que haya ningún infarto ni haya ningún problema de salud, los individuos que participan en este estudio, pues se va a detectar si tienen ya enfermedad cardiovascular, detectable por técnicas de imagen. Mi grupo participó aquí midiendo
un marcador de este estudio. Y pueden ver que ya a partir de los 40 años, en mujeres y hombres, ya hay enfermedad cardiovascular subclínica, no hay ninguna enfermedad, estas personas son sanas, pero ya tienen indicios de que algo está yendo mal en el organismo. Esto es muy importante saberlo, pues a la hora de poder prevenir y detectar a tiempo las enfermedades. Y ejemplifica esto que estoy diciendo, que el envejecimiento es un proceso molecular que está ocurriendo en nuestro organismo y que no es visible, a no ser que realmente utilices técnicas para verlo como esta. Este es el caso del Alzheimer, es un estudio también en España, en Cataluña en este caso, que se llama Estudio Alfa, de la Fundación Pascual Maragall, donde cogen individuos sanos y también por técnicas de imagen miran si hay indicios ya de defectos que van a dar lugar al Alzheimer, ¿no? Y se dan cuenta de que ya en individuos de nuevo 40, 30, 40 años ya ven síntomas, o sea, no hay síntomas médicos, no hay pérdidas de memoria, pero ya detectan claramente por técnicas de imagen defectos que van a resultar 30 años después en Alzheimer. Esto nos está dando una información muy importante, ¿no? Que si somos capaces de ver esto, pues seremos capaces de prevenir las enfermedades y de tratarlas más eficientemente. Esto es un cambio de paradigma en el mundo de la medicina, porque hasta ahora la manera en que hemos tenido de ver las enfermedades es que son compartimentos estancos, no tiene nada que ver la aterosclerosis con la diabetes o el cáncer, y hemos estado intentando buscar intervenciones terapéuticas estudiando muy a fondo el cáncer con la esperanza pues, de encontrar algo que cure el cáncer, igual para cardiovascular o para otras enfermedades. Pero esto, aunque ha dado muchos éxitos, también hemos llegado a una especie de techo de cristal, de tope, donde ya hay algunos tipos de tumor que son muy difíciles de tratar y algunas enfermedades, como pueden ser el Alzheimer o el Parkinson, que no hay tratamientos efectivos, ¿de acuerdo? El estudiarlas una vez que aparecen en sí mismo no nos está dando tanta información. Lo que estoy diciendo ahora, lo que está cobrando importancia o interés en el mundo de la investigación, es entender este proceso de envejecimiento, ya que esto es la causa, el germen de estas enfermedades y nos va a permitir pues, diseñar quizá intervenciones terapéuticas que vayan a enlentecer este proceso o evitarlo, quizá por completo, esto no sabemos, es a futuro, pero habría la posibilidad de evitarlo y esto a su vez va a hacer que estas enfermedades no aparezcan, que sean raras. Incluso si aparecen estas enfermedades, entendiendo cuál es su origen, quizás seamos capaces de tratarlas más eficientemente. Y esta es la idea que subyace en la investigación que se está haciendo actualmente en el campo del envejecimiento. Algunos de ustedes quizá piensen, bueno, es que esto del envejecimiento, esto no se puede enlentecer, no se puede parar. Esto debe ser algo muy robusto de cada especie y por lo tanto es algo muy difícil de alterar, ¿de acuerdo? Y mi respuesta sería, bueno, la naturaleza ya lo hace, la naturaleza ya ajusta las longevidades de distintas especies y es un proceso muy flexible. Aquí pueden ver ustedes 3 especies que son roedores del mismo tamaño, genéticamente casi idénticos. Uno es el ratón, este es un ratón que vive debajo de tierra que se llama ratopín, y este es el murciélago, y pueden ver que siendo prácticamente casi la misma especie, tienen longevidades que van de muy corta, como puede ser el ratón que vive unos 2 años de media, hasta el murciélago que puede llegar a vivir hasta 40 años. Por lo tanto, haciendo pequeños cambios, la naturaleza ha conseguido estas longevidades tan diferentes. Nuestra especie, los humanos, tenemos una vida media de unos 85 años, pero no somos ni mucho menos los mamíferos más longevos. Las ballenas, por ejemplo, esta ballena puede llegar a vivir hasta 200 años. Hace unas semanas se publicó en los periódicos que se había encontrado no es un mamífero, es el tiburón de Groenlandia, que puede llegar a vivir hasta 420 años. Hay ostras que viven 500 años, y esto es en el reino animal. Si nos vamos ya al reino vegetal, que quizá no cuente porque no tienen enfermedades como tenemos nosotros, pueden llegar a vivir miles de años. Lo que quiero decir con esto es que no somos ni mucho menos el centro de la evolución y no somos tampoco la especie más buena en tener buenos mecanismos que nos mantengan jóvenes. Por lo tanto, esto, si lo entendemos, lo podemos mejorar, obviamente, con el fin de evitar o tratar más eficientemente las enfermedades. Esto es un poco la idea, ¿no? La idea es que pensamos que no hay un programa genético que ahora mismo que nos haga envejecer. Esto no ha sido seleccionado por la naturaleza. Lo que ha seleccionado la naturaleza son genes
que nos mantengan jóvenes el tiempo suficiente pues para reproducirnos y transmitir nuestros genes a la siguiente generación. Pero esto podría ser algo, es algo que podemos entender y que se puede alterar. Aquí pongo de una manera muy resumida cuáles son estas causas moleculares del envejecimiento. Esta ha sido la investigación de los últimos 15-20 años y sabemos cuáles son estos procesos moleculares que ocurren en el organismo que hacen que digamos, nuestro estado de juventud pues, se vaya perdiendo o sea finito y empiezan a aparecer pues, distintas enfermedades. Y uno de ellos es el tema de investigación mío, que me ocupa, he estado trabajando durante 20 años en este tema, que es la erosión de unas estructuras que protegen nuestro material genético. Estas estructuras se llaman telómeros. Telómero es una palabra que viene del griego, quiere decir la parte del final, es la parte del final del cromosoma, que es donde está el material genético. Y esto es algo que se va erosionando conforme nuestras células se multiplican para regenerar nuestros tejidos. Nuestro organismo está cambiando permanentemente. Somos una persona completamente nueva cada 10 años porque nuestras células, nuestros tejidos se regeneran, ¿de acuerdo? Y esa regeneración del organismo va acortando esas estructuras hasta que son tan cortas que van a dar lugar a otro tipo de daños, si quieren, que son lo que hace que nuestros tejidos eventualmente dejen de ser capaces de regenerarse y empiecen a fallar. Con ello vienen las enfermedades y en última instancia la muerte, ¿de acuerdo? Esta es una de las causas moleculares, yo creo que tienen evidencia sólida de que son determinantes del proceso de longevidad. Curiosamente, en la naturaleza hay un antídoto contra este proceso de erosión de los telómeros. Este antídoto se llama telomerasa, se descubrió en 1985, no hace mucho. Las personas que descubrieron la telomerasa recibieron el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en el año 2009, hace relativamente poco, y es una enzima fundamental para que haya vida. Si no hubiera telomerasa, de hecho, sería imposible mantener las especies, ya que, por ejemplo, en el caso de la especie humana, la siguiente generación, pues los telómeros serían más cortos que la anterior y en una generación o 2 generaciones ya no sería posible transmitir la información genética a nuestros hijos, simplemente porque los telómeros serían demasiado cortos. Entonces, lo que hace la telomerasa precisamente es que durante el desarrollo embrionario, independientemente de la longitud telomérica del óvulo y del espermatozoide, cuando está el embrión, se activa y resetea la longitud telomérica y esto permite que haya generaciones sucesivas dentro de cada especie. La telomerasa también la han descubierto las células del cáncer. Una de las cosas que sabemos del cáncer es que las células que son tumorales son inmortales en este sentido. Y esto es porque son capaces de mantener sus telómeros jóvenes. De hecho, es una cosa que aprendimos del cáncer que nos ha ayudado a entender el proceso de envejecimiento. Y lo que quería comentar es que, bueno, una de las cosas que hablamos en el libro, que es el tema de mi grupo de investigación, y el libro empieza con esto, es precisamente el trabajo que hemos hecho en mi grupo para usar esta telomerasa para retrasar el envejecimiento. Esto lo hemos hecho en modelos de ratón y hemos visto que somos capaces realmente de aumentar el tiempo de juventud de los ratones. Esto lo puedo poner aquí directamente, este sería el experimento que hicimos. Esta es la curva de supervivencia de los ratones normales, está en color gris. Los ratones viven muy poquito tiempo, todo lo que ocurre en nosotros en 80 años en un ratón ocurre en 3 años. Es decir, tiene un envejecimiento mucho más acelerado que el nuestro. Y cuando ponemos la telomerasa, que están aquí en color rojo, pues aumentamos la vida media en un 40%. Es decir, aumentábamos también lo que se llama el health span. Los ratones normales viven de media 1 año sanos, a partir del año empiezan a morir de enfermedades. Nosotros vivimos prácticamente sanos sin enfermedades de estas como cáncer, etcétera, hasta los 40 años. Y aquí lo que hicimos fue triplicar este tiempo de vida libre de enfermedad. Por lo tanto, es algo que se puede hacer en el laboratorio. Podemos aumentar el health span de una especie. No es que siempre me preguntan, pero bueno, estos ratones, ¿qué pasa? Que viven viejos durante más tiempo, es decir, viven más, pero no, lo que estamos haciendo es que viven jóvenes durante más tiempo. Aquí pongo un ensayo que se llama de coordinación neuromuscular, y es que medimos la capacidad del ratón para mantenerse agarrado a una barra. Esto es algo que los ratones jóvenes lo hacen muy bien, porque tienen buena coordinación neuromuscular, pero conforme se hacen mayores, viejos, se caen de la barra. Pues pueden ver aquí que estos ratones, los viejos, cronológicamente, se comportan como un ratón joven.
incluso podemos ver el aspecto que tienen estos ratones, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Son 2 ratones viejos, sería equivalente a una persona de 70 años, 80 años. Este es el normal, el que no está modificado, digamos que no tiene alteración de los genes, y este es el que hemos aumentado su cantidad de telomerasa. A simple vista se puede ver que este ratón tiene menos encanecimiento del pelo, menos caída del pelo, etc. Es decir, que esto del envejecimiento se puede modular, se puede alterar, y la consecuencia de ello es pues, vivir más tiempo libre de enfermedad. Aquí pongo y voy a terminar quizá con esta para no alargarme mucho, pongo qué pasaría si en humanos se consiguiera lo mismo que se ha conseguido ya en ratones, es decir, hacer que se duplique el tiempo de vida libre de enfermedad. Es decir, en vez de llegar hasta los 40 de media sanos, que llegáramos hasta los 80 de media sanos, sin enfermedades. Como saben, la vida media en humanos son unos 85 años, la vida máxima son 122, 125. La semana pasada salió un artículo que hablaba de esto, o sea, esta es la vida máxima de la especie. Si somos capaces de duplicar este health span, como hemos hecho en ratones, lo hemos triplicado, pero imagínense que lo duplicamos con una intervención. ¿Qué conseguiríamos? Pues conseguiríamos que el tiempo de vida con enfermedad, o la cantidad de enfermedad, o el número de individuos enfermos, disminuiría muy considerablemente. A lo mejor algunos se están preguntando, bueno, ¿y la vida máxima se puede alterar? La vida máxima se puede alterar. Hicimos otro experimento después de este, donde ya utilizamos una estrategia terapéutica. Podemos introducir el gen de telomerasa en un organismo adulto. Se puede utilizar utilizando lo que se llama terapia génica. Les sonará a ustedes esto de terapia génica. Consiste en volver a introducir los genes en el organismo. Se puede hacer utilizando virus, o se puede hacer utilizando nanopartículas para poner los genes. Y aquí fue una prueba de principio. Podemos hacer una terapia génica, obviamente en ratones, que sea capaz de hacer lo mismo que hemos conseguido antes modificando los genes. Esto ya sería una estrategia terapéutica. Y de hecho, esto se está utilizando ya en pacientes, no para introducir el gen de la telomerasa, sino otros genes defectivos. Hay muchas enfermedades genéticas que se están corrigiendo de esta manera. Nosotros lo que hicimos es el envejecimiento, pensar, el envejecimiento se produce porque no tenemos esta telomerasa cuando somos adultos y nuestros telómeros se acortan y ocurren las enfermedades. Si fuéramos capaces de poner la telomerasa, seríamos capaces de retrasar el envejecimiento ya con una estrategia terapéutica. Y lo que vimos fue lo mismo que les he enseñado antes. En este caso cogimos ratones de mediana edad o mayores, les dimos un tratamiento con telomerasa y vimos que lo que esperamos no es que se retrase una enfermedad, se retrasaban todas las enfermedades que miramos. Tenían menos diabetes, mejor pelo y pelo, menos declive cognitivo, menos osteoporosis, mejor coordinación neuromuscular, menos cáncer. Y como consecuencia de esto, vivían un 24% más de media y la vida máxima también se aumentó un 13%. Por lo tanto, tanto la vida media como la máxima se puede aumentar. Y voy a terminar diciendo con una reflexión, es que el envejecimiento ahora mismo no se considera una enfermedad. No se puede hacer un ensayo clínico con personas sanas, aunque ya tengan síntomas de tener las arterias compactas o incluso tener ya síntomas de Alzheimer antes de que aparezca el Alzheimer, porque el envejecimiento nos afecta a todos. Entonces, para que algo sea considerado por una agencia regulatoria como una enfermedad, no puede afectar a todos. Algo que nos afecte a todos, por definición, no es una enfermedad, por lo tanto, no se puede hacer un ensayo clínico. Lo que pensamos los científicos es que el envejecimiento es la causa, espero que les haya convencido, es un origen molecular de muchas de estas enfermedades. Y hay mucho lobby, realmente en Estados Unidos va a la cabeza, pero en otros países, para intentar cambiar la regulación y que se permita realmente poder hacer ensayos clínicos para prevenir la aparición de enfermedades en personas que están en riesgo de desarrollar estas enfermedades. Y en el libro también se habla del primer ensayo clínico, quizá lo podemos discutir después, que se ha autorizado en Estados Unidos. Pero iba a terminar diciéndoles que en mi caso lo que estamos haciendo es utilizar esta estrategia de terapia génica con telomerasa para tratar enfermedades concretas. O sea, estamos viendo si es efectiva en modelos de infarto de miocardio, de Alzheimer, de Parkinson, y también en una serie de enfermedades genéticas que se caracterizan por... son personas que tienen mutaciones en el gen de la telomerasa y que cuando son portadoras de estas mutaciones
transmiten a sus hijos telómeros más cortos de lo normal y estos hijos van a morir de manera prematura de aplasia medular, fibrosis pulmonar, etc. Entonces estamos intentando utilizar esto en enfermedades concretas. Y voy a terminar aquí, espero que haya sido estimulante para la discusión. Lo que quería decir al final es que esto que está dentro del mundo de la investigación de los laboratorios, todavía no se ha aplicado obviamente a humanos, sin embargo sí que está siendo una apuesta muy importante. Hay toda una serie de, ya que estamos en un sitio de capital riesgo, etc., hay toda una serie de empresas como Google, como Amazon, incluso Apple, que están invirtiendo en estudiar, en entender este proceso de envejecimiento realmente para tener nuevos tratamientos para enfermedades que hoy por hoy son incurables. Y termino aquí con la introducción. Hay un tema que, aunque lo has comentado, me gustaría que incidierais un poco más, porque precisamente mencionabas tú que hace una semana ha salido, bueno, por la repercusión en prensa de la publicación de un estudio donde se dice que por mucho que nos empeñemos no vamos a poder vivir mucho más, y yo creo que quitando el impacto mediático que esto pueda generar hay que contextualizarlo un poco. Una de las preguntas fundamentales del libro es por qué morimos, o no tanto por qué morimos, sino por qué tenemos que morir, ¿no? Me parece que lo enfocáis así, y yo creo que era bueno que las dos contarais de qué os parece esta afirmación que se ha hecho y probablemente contextualizarla, ¿no? Pues, empiezo yo, Mónica. Tú con el paper. Sí, yo me he leído el trabajo. La verdad es que el paper para los científicos nos parece un poco de perogrullo, porque todos sabemos ya cuál es la vida máxima humana. La persona que ha vivido más años determina la vida máxima. En otras especies el individuo que vive más determina la vida máxima de una determinada especie, y en humanos eran 122 años, que es lo que ha vivido la persona humana más longeva. El trabajo lo que dice es que a pesar de que la esperanza de vida a nacimiento sigue aumentando, cada década aumenta unos años, seguramente, aunque mejoráramos simplemente sin hacer nada, estamos hablando de sin hacer intervenciones en nuestra especie. Lo que yo he contado aquí son intervenciones. Es decir, es alterar la función de los genes. Si en humanos no alteráramos la función de ningún gen, simplemente mejoráramos nuestra capacidad para mantenernos bien, digamos, sin alterar la función de nuestros genes, hay una vida máxima que está alrededor de unos 122, 125 años. Esto es algo que es lo que dice el trabajo. Es decir, que ese es el límite natural de nuestra especie. Claro, lo que ocurre es que en el mundo de la investigación, que hemos estado estudiando este proceso de envejecimiento, hemos sido ya capaces de alterar el límite máximo de las especies. En ratones se ha alterado, se puede aumentar la vida máxima de los ratones, pero también en las moscas, en los gusanos, etc. Y esto es lo que nos ha permitido identificar estas causas moleculares del envejecimiento. En el mismo trabajo dicen que que la vida máxima humana será unos 122-125 años, a no ser que se aplique todas este tipo de investigaciones que se están haciendo ahora y que he contado, algunas de ellas, las de mi propio grupo de investigación. Por lo tanto, el trabajo en realidad es muy simple, muy sencillo, y realmente lo que nos dice es cuál es nuestro límite natural, que lo tenemos, por eso no somos inmortales, no vivimos indefinidamente, y también que para superar ese límite hay que hacer intervenciones conociendo cuáles son estos mecanismos moleculares del envejecimiento. De todas maneras, hay una cosa que yo creo que es interesante, y es que no es muy llamativo, y siempre ponemos el énfasis en, sale la cuestión de ir más allá de los 85 años que vivimos de media hora y eventualmente llegar a 120, y eso es muy atractivo y llama mucho la atención, pero si hubiera realmente un límite insalvable a los 120, insalvable incluso con intervenciones, ¿a quién no le gustaría llegar a 120 y estar perfectamente bien? Es decir, si hay un límite de 120 y luego uno se muere, pues siempre será mejor que vivir 85 y llegar solo a los 60 bien y luego tener 25, X, 15 mal, ¿no? O sea, yo creo que ya sería un gran logro, si efectivamente hay un límite ahí insalvable, llegar a ese límite estupendamente bien. De todas formas, se da la paradoja, casi la curiosidad de que
la manera en que conseguiríamos llegar hasta ahí muy bien te da un extra, posiblemente, y a lo mejor te permite ir más allá con un efecto secundario positivo, digamos. Pero ya la perspectiva de llegar a una edad, incluso a unos 85 de ahora, como si se tuvieran 50, pues yo creo que vale la pena. Sí, no, desde luego yo creo que hay dos conceptos que se mezclan continuamente, incluso yo creo que en nuestro lenguaje, que es probablemente más serio que el inglés, nos cuesta más llegar a ello. Los ingleses lo tienen todo muy fácil porque hacen una palabra con 3 o 4 y pueden nombrar todo. Yo creo que nosotros somos más serios en nombrar las cosas. Yo creo que hay por lo menos nosotros vemos que hay dos conceptos fundamentales. Uno es cuánto puedes vivir en número de años, y eso le llamamos longevidad. Y luego lo que tú has explicado en la presentación, el health span, que sería una especie de juventud extendida de alguna manera, que si hiciéramos palabras con 2 palabras podría ser eso, pero que es un concepto que es el que decías tú, que es totalmente distinto. Hombre, por querer todos queremos las dos, o sea, queremos mucha juventud extendida y muchos años lo que vemos los científicos es que van ligadas. Claro. Es que cuando consigues la juventud extendida en una especie como el ratón, como consecuencia, como efecto secundario, viven más, porque haces que más individuos lleguen en buenas condiciones hasta el final. De todas maneras, yo creo que hay que leerse el libro. O sea, yo creo que es fundamental que se lean el libro porque es muy difícil recoger aquí en este rato todos los matices que tiene. Y a mí uno de los matices me parece muy interesante. Cuando tú le preguntaste a María qué tenías que hacer para profundizar en este tema, te recomendó 3 libros, uno más probablemente de biología, otro más de ciencia y otro de filosofía, o por lo menos un cuento filosófico de Borges. Yo creo que me gustaría que contarais un poco, cuando te pasas un rato pensando en la inmortalidad, te da mucho vértigo. ¿Qué hay a partir de ahí? Bueno, cuando María y yo nos planteamos escribir el libro, lo cierto es que el tema central era su trabajo, los fenómenos y cómo, pues, gran parte de lo que os he contado. Y lo que pasa es que yo, cuando empecé a trabajar así a fondo, me di cuenta de que salían muchas cosas que estaban así por el lado. Es cuando uno tiene un plato principal y tienes ¿cómo se llama? Los sides, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, es que esto en inglés sí, el acompañamiento. Bueno, eso es. Y resulta que es que son también muy buenos. Y cada uno de ellos abre una dimensión que es muy interesante. Entonces, había cosas que yo no sabía, pero María tampoco sabía muy bien. Bueno, eran cosas... Y entonces nos sentamos a hablar y salió el tema de, bueno, y realmente ¿por qué hay que morirse? O sea, todo el tiempo asumimos que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen, mueren, y esto parece inmutable, tiene que ser así. Pero realmente no es nada fácil. Yo me fui a Google, tecleé la pregunta, la tecleé en español, en inglés, y salían muchas respuestas religiosas, pero no había una respuesta biológica para el asunto. Y entonces molesta, o sea, hay una sensación de sazón, ¿no? No gusta mucho. Y hablando con María, salieron 3 libros. Uno de Feynman, de donde sale la cita que ya he mostrado antes, de Richard Feynman, que es un físico. Richard Feynman, como María ha dicho, lo que dice es que, y es lo que dice la física en general, es que nosotros como sistemas, como máquinas, no es obligatorio que nos tengamos que morir. Está la famosa entropía, todo el mundo sabe que con el tiempo, a medida que pasa el tiempo, los coches se degeneran, las casas se estropean, los cuartos se desordenan, los huevos siempre se rompen y nunca se pueden recomponer. Y nosotros también sentimos como máquinas, también sentimos ese deterioro, pero nosotros somos sistemas abiertos y podemos reintroducir energía en el sistema y no hay nada. O sea, a un coche le pones gasolina, pero no puedes ir una pieza por pieza todo continuamente. Y aún así, quizás se podría. Si tú puedes ir cambiando una pieza detrás de otra, eventualmente podrías conseguir mantener un chasis con muchas piezas nuevas. Realmente no es imposible que nosotros, desde el punto de vista físico, no es imposible que nosotros consigamos algo así. Entonces, ese libro tiene esta idea, que ya físicamente no hay una imposibilidad teórica fundamental. Luego, el cuento, el filosófico, es el cuento Los Inmortales, el inmortal en singular,
de Borges, que es un cuento donde no se habla en términos elogiosos de la inmortalidad precisamente, sino que hay es más bien lo contrario, el inmortal los inmortales son personajes no agradables. Y el primer libro fue el del Soma, el de Kirkwood. Es el primer libro, el libro biológico, es el libro de un experto en envejecimiento que analiza el problema del envejecimiento desde el punto de vista evolutivo y biológico y trata de dar una respuesta a por qué los seres vivos tienen que desaparecer y reproducirse. Básicamente lo que dice Kirkwood es que nosotros somos, en el fondo, somos una cubierta totalmente prescindible para las células que sí se pasan, que sí son inmortales, que son nuestras células germinales, que no son de por sí inmortales, es decir, no es que esa célula no vaya a morir nunca, las mías germinales o las de cualquiera de nosotros, sino que se combinan, se pasan a nuestros hijos con una... Yo creo que hay una pregunta muy interesante para María, porque el trasfondo filosófico de eso querría decir algo así como que el individuo es prescindible, o sea, que la individualización del ser humano, un poco de donde hemos llegado a base de los últimos siglos, realmente no está en el diseño. O sea, el diseño era para ser muy cuidadosos en transmitir la carga, no sé, el cromosoma, me imagino, o el diseño genético, pero que para eso había un juego de que hubiera gente llamándole viva y ahora no, ahora estamos como especie enfocándonos mucho más en el individuo y probablemente mucho menos, o no sé de qué manera, en la preservación de ese diseño genético. Esto, desde el punto de vista científico, ¿qué te parece? Claro, yo es que lo veo de otra manera, no empiezo a centrarme en los humanos y después intento explicar, sino que lo veo en el contexto de la naturaleza, ¿no? Y en el contexto de la naturaleza, pues he dicho antes que un ratón, su vida máxima son 3 años. Y lo que nosotros vivimos en 40 años lo vive en 1 año y envejece en 1 año y en 1 año le falla el riñón y tiene cáncer, etc. Es decir que seguramente la naturaleza, la evolución ha elegido distintas estrategias para distintas especies. En el caso del ratón, la estrategia ha sido tener unos genes que le mantengan sano solo durante 1 año y después ya envejecer y morir, porque en la naturaleza los ratones no pasan de 3 meses. En la naturaleza un ratón a los 3 meses están casi todos muertos, porque se han muerto de frío, porque no tienen comida o se los ha muerto un depredador que se los ha comido. En cambio una ballena vive hasta 200 años, mucho más que nosotros, más del doble o el doble que nosotros. Seguramente porque en su caso tiene pocos depredadores, es un animal grande, tiene pocos depredadores, pocos animales que se la puedan comer. Y por lo tanto pues ha podido tener unos genes mucho mejores que los nuestros y mucho mejores que los del ratón para mantenerla joven durante más tiempo, ¿de acuerdo? Yo creo que esto nos dice una cosa importante, ¿no? Que no es que haya una obligatoriedad de tener que morirse, sino que lo que ocurre es que hay un balance entre lo que solemos durar o suele durar una especie en la naturaleza y la inversión que se hace evolutiva en mantener a esa especie joven durante un tiempo. Para poder pasar tus células germinales a la generación. Para poder pasar a las... La idea es que esto es como un juego de supervivencia. Cada especie la juega en un entorno determinado, su entorno determina el tiempo que tiene para seguir viviendo y como lo más probable es que tú como organismo entero te vayas a morir en ese tiempo, te las tienes que ingeniar para seguir vivo a través de tus hijos, por así decir. Yo creo que está claro, el hecho de que haya ballenas que viven 200 años o tiburones 400 quiere decir que es una ventaja, que la naturaleza, si no las especies vivirían todas muy poquito tiempo, se transmitirían los genes y ya está. El hecho de que se seleccionen especies con longevidades extremas debe ser que es algo que no es tan malo. La del tiburón me convence un poco más, porque me parece una vida un poco más divertida. Hasta el que aparece el tiburón, la que más vivía era la almeja. Entonces la vida de la almeja de 500 años es un poco aburrida. Tiene como que el ratón en 2 años lo pasa muy bien y la almeja en 500 seguramente no tiene, sumando los ratos buenos, no tiene todos los que ha tenido el ratón, ¿no? Correcto.
Pero bueno, ahí hay... Yo creo que hay una... Sí, perdona, no, que parece, yo lo que lo ponéis en el libro, que la inmortalidad es a cambio de individuación, de libertad, si quieres, también algunas cosas de asunción de riesgo, ¿no? Porque ¿qué haría una persona que puede vivir 200 años? Pues Mónica, no iría muy rápido en coche. Mónica, ¿no? La verdad es que esto lo investigó, ¿no? Sobre todo el trabajo de una filósofa holandesa que precisamente hace su corpus filosófico pensando en estos temas, en cuáles serían las cuestiones morales, éticas, etcétera, de esta sociedad, y en el libro... Hay algo que todos estamos pensando y que a nosotros nos sorprendía mucho cuando veíamos, ¿te acuerdas la exposición que había en Barcelona? Nos sorprendía muchísimo algunas reacciones de personas que comentaban este tema, que se sentían casi ofendidas porque el plantear la posibilidad de vivir más tiempo del que se vive ahora les resultaba una ofensa a lo natural, a lo que ocurre ahora, a lo que debe ser, al ciclo de vida, etc. Entonces, bueno, ese es un tema que se puede discutir, da para mucho, quizás no, seguramente para demasiado, pero es cierto que en nosotros está muy, muy, muy grabada la idea de que esto es lo que se nos ha asignado y que salirnos de ahí tendrá unas consecuencias muy grandes. Es posible que algunas, o sea, seguramente supondrá cambios, ¿no? Pero lo que yo creo que la idea que va pareja a la posibilidad de cambiar los genes y de cambiar las instrucciones genéticas con las que está construida nuestra especie de serie para modificar eso, implica en cierto modo que nosotros nos salimos del carril evolutivo que ya está establecido y nos hacemos un poco dueños de nuestra propia evolución. O sea, nosotros eventualmente podríamos llegar a algo así, lo cual es muy... pero es una posibilidad. Ahora, respecto a cómo cambiará nuestra vida cotidiana o los cambios sociales que están que eso traerá, pues efectivamente hay filósofos y hay demógrafos y hay gente de ética que ha pensado sobre eso. Una profesora con la que hablé, Ingrid de Beaufort, no me acuerdo su pronuncia, Inés de Beaufort, exactamente, es un nombre francés. Bueno, ella es filósofa experta en temas de salud. Y, por ejemplo, ella plantea que parte de la base de que seguramente esto va a ocurrir. O sea, va a llegar un momento en el que los científicos habrán encontrado terapias, seguramente caras, para vivir bastante tiempo, quizás lo máximo que podemos vivir sin hacer, o sea, 85, 100, 120, y hacerlo en muy buenas condiciones. Ella parte de la base de que eso solamente ese tipo de tratamiento debería ser voluntario, por supuesto, y solamente deberá asumirlo quien tenga ganas de hacerlo. O sea, una persona que no le ve ningún sentido a eso, pues no tiene por qué hacerlo. Ahora, también piensa, ella, seguramente mucha gente querrá. Entonces, éticamente, ¿cómo hacemos para distribuir este tratamiento de forma justa? En su opinión, pues la única alternativa justa es una lotería, porque el criterio económico pues no le parece razonable, el criterio pues no sé, de inteligencia o de mérito tampoco, porque hay demasiados elementos que introducen injusticias en ese juego. Por tanto, ella piensa que llegará un momento en que tal vez haya una especie de lotería de Navidad, pero con píldoras, con tratamientos para la longevidad. Son cosas ahora mismo suenan muy exóticas, muy utópicas, muy de ciencia ficción, pero quizás no. Y como último detalle, hay algo que siempre se plantea, que es la cuestión de quién pagará las pensiones. O sea, si acabará habiendo mucha gente mayor que no pueda trabajar o que trabaje, desde luego si se plantea igual que ahora y la gente se jubila a los 60, 65, pues es verdad que habrá quizás la mitad de tu vida estarás ocioso. Seguramente, o sea, hay gente que plantea que esto seguramente tiene que cambiar y que probablemente se viva más tiempo, a lo mejor incluso no necesariamente trabajando más, sino redistribuyendo el tiempo de trabajo. A lo mejor se trabaja menos y se produce menos en tiempos en que uno tiene niños pequeños y tiene que cuidarlos, pero retomas el ritmo con ganas y con deseo de hacerlo cuando recuperas, ya tus hijos son grandes y tú tienes, tienes 60, pero estás con la misma vitalidad que los 30 y tienes ganas de seguir haciendo cosas. O sea que hay un mundo de posibilidades tremendo. Yo, para aprovechar este rato que nos queda, vamos a concentrarnos en los que estamos aquí, que seguramente cosas que nos interesan mucho. Por eso de primero vivir y luego filosofar.
Y yo creo que a todos los que estamos aquí lo que nos preocupa es qué podemos hacer nosotros. Pues efectivamente hay un premio de más años y un premio de vivir mejor esos años, y yo creo que lo tocáis en el libro, qué cosas se pueden hacer. Y yo te quería preguntar, María, en relación con los telómeros, ya estáis haciendo estudios y análisis de una cosa que yo creo que habéis llamado edad biológica, que es distinta a la edad de los cumpleaños. Cuéntanos, por favor, en qué consiste y qué utilidad tiene. Bueno, primero la pregunta de qué podemos hacer ahora, pues la verdad es que mucho, porque el componente de genética-ambiente, a qué velocidad va ocurriendo este proceso de acumulación de daño molecular y enfermedades, el ambiente, es decir, el modo de vida tiene casi más peso que la genética, por ejemplo, para llegar hasta los 70 años en buenas condiciones de salud, ¿no? Esto se ha estudiado y parece que para llegar a 120 los genes son importantes, pero para llegar a 70 sanos y activos, cómo vivimos es importante. Y ahí yo creo que hay, ahora que tenemos biomarcadores, como pueden ser los telómeros, ¿no? Pues hay otros biomarcadores que miden esta especie de velocidad de envejecimiento. Pues se ve que el ejercicio, la alimentación sana, el nivel socioeconómico, la cultura, todo esto tiene un impacto positivo realmente en este proceso de envejecimiento molecular, ¿no? Yo creo que eso es algo importante que queríamos transmitir en el libro, que hasta que esté la pastilla, ¿no? Esta supuesta, si es que alguna vez la hay, realmente podemos hacer muchas cosas para intentar evitar la enfermedad, pues enlenteciendo este proceso de envejecimiento molecular. Fumar acorta los telómeros y acorta la vida lo equivalente a 10 años. O sea, esto se puede calcular, midiendo los telómeros, puedes calcular el impacto que tiene fumar. Acorta la vida unos 10, 15 años. Quiero decir, desafortunadamente, las desigualdades sociales, y es que el otro día estuve en una charla que realmente me puso los pelos de punta, pero en ciudades como Washington, en Estados Unidos, hay una diferencia de esperanza de vida al nacimiento de 50 años entre los barrios, digamos, donde vive la gente con un mejor nivel socioeconómico, cultural, etcétera, con los barrios más pobres, conflictivos de Washington, ¿no? Es decir, que todo esto es cosas que se pueden hacer sin intervenir en los genes. Dicho esto, si alguna vez, creo yo, queremos evitar el cáncer o el Alzheimer o el Parkinson, tendremos, que es una realidad, ahora mismo vivimos más años, es verdad, pero todos tenemos el miedo de que no tengamos Alzheimer o que tengamos un cáncer o un Parkinson. Si queremos vivir 80 años sin el miedo de tener que tener un Alzheimer, un Parkinson o un cáncer, tendremos que ser capaces de aumentar, extender, como tú bien has traducido antes, extender el tiempo de juventud, ¿no? El tiempo libre de enfermedad. Y eso pasa por entender los procesos moleculares del envejecimiento y ser capaces realmente de tener tratamientos. Con tratamientos no quiero decir nunca alterar los genes. Alterar los genes de nuestra especie está fuera de toda cuestión. Esto es algo que es totalmente no ético. Pero sí que podemos diseñar intervenciones terapéuticas como la que yo he contado antes, ¿no? Con terapia génica con telomerasa o una pastilla que active la telomerasa u otros genes importantes en el proceso de envejecimiento. Es decir, yo creo que la realidad hoy en día es que ya hemos extendido mucho nuestra vida, ya vivimos mucho más, pero vivimos con enfermedad porque no somos capaces de alargar este tiempo de juventud, ¿no? Y eso pasa por la investigación y por ser capaces de aplicar los resultados de la investigación, realmente para evitar la enfermedad. En el libro hacéis un recorrido muy interesante porque vais, a ver, lo contáis un poco como una investigación, yendo a a las tiendas, a los centros comerciales, a ver qué es lo que está haciendo la sociedad. Al final es un estudio sociológico de cuáles son las soluciones que se están aplicando. ¿Cuál es vuestro, bueno, por no repasarlo entero y para que se lean el libro, que es lo importante, pero ¿cuál sería vuestro diagnóstico entre lo que hay ahora mismo, lo que la sociedad de alguna manera es el conocimiento medio y la realidad más científica que podéis haber visto vosotras? Bueno, lo que hay en la sociedad, probablemente lo que yo veo lo ve todo el mundo, ¿no? Y nosotros no hemos hecho un estudio sociológico serio, simplemente lo que sí hicimos fue pues irnos a unos grandes almacenes a tratar de ver qué oferta el mercado ahora mismo, de la manera más
más frívola quizás, para calmar el ansia de no envejecer, que la tenemos todos. Y es muy esto, perdona un momento, esto te lo estoy preguntando por un tema de ahorro doméstico. Es para desmontar una serie de mitos que puede tener mi mujer, por ejemplo. Bueno, y todo en realidad. O sea, nosotras no teníamos ninguna intención de andar diciendo este sí, esto no. O sea, que no van a encontrar una lista de cosas que sí, cosas que no. Aunque como idea general, yo creo que sí que podríamos estar de acuerdo en que no hay nada que se venda ahora en el mercado que te vaya a garantizar que vas a seguir joven, por mucho que se diga. Una de las cosas que les he contado aquí, esta es la investigación que está haciendo ahora, está en el mercado. Ustedes no pueden comprar una pastilla que active la telomerasa de manera farmacológica ni nada de lo que se ha investigado. La telomerasa no es lo único, ¿no? Yo creo que es más efectivo ahora que comprar cremas etcétera, es tener una alimentación sana, hacer de ejercicio. Con eso vamos a conseguir más años de vida. Claro, el envejecimiento no son las arrugas, el envejecimiento es este proceso molecular que está ocurriendo en todas nuestras células, órganos y tejidos, que va a llevar a la enfermedad. Por ejemplo, lo mencionáis en el libro, los radicales libres. Vamos a hablar de algún tema concreto. Pues eso, mira, espera, antes de entrar en detalles, sí que hay una cosa que siempre se nos escapa a menudo porque no es nada llamativa, pero yo creo que está bien decirlo. Si ahora tienes que decidir en dónde vas a invertir tus dineros anti-aging, gimnasio, si quieres, tranquilidad y paseo, ¿verdad? Meditación, o sea, una cosa que sea de antiestrés, porque eso sí que se ha visto también. Esto es increíble, pero por ejemplo, ahora que hay biomarcadores, como pueden ser los telómeros, se puede medir el impacto de determinadas modificaciones en el hábito de vida en este marcador molecular de este proceso de envejecimiento, ¿no? Y de hecho son los trabajos de Elizabeth Blackburn, una de las premios Nobel que encontró la telomerasa, ¿no? Y se está dedicando a esto 100%, cosas como el ejercicio, la meditación, rebajar los niveles de estrés, una vida social activa, o sea, el tener eso también cuenta. Y luego, bueno, lo que María decía, eso se ve ya en las estadísticas, el nivel educativo de la gente, no porque leer sea anti-aging, sino que el nivel educativo se asocia a una mayor capacidad crítica para interpretar los mensajes publicitarios, estar más al día, ir más al médico, estar más al día con respecto a qué significa comer sano. O sea, en el fondo, eso yo creo que ahora mismo sería lo que más te garantiza una vida larga. Ahora ya, radicales libres, eso que lo diga María. Bueno, radicales libres, la verdad es que es muy fácil de entender y yo creo que por eso ha tenido tanto éxito en el público general, el entender que somos como una especie de hierro que nos vamos oxidando, ¿no? Pero esto no es así, ¿no? Entonces, una buena metáfora. Esto no es así, aunque sea muy fácil de entender, no es así. Y de hecho cuando se han hecho, pues lo mismo que les he enseñado yo, que hemos hecho ratones con súper telomerasa, digamos, que estos viven más, cuando se han hecho ratones súper protegidos contra los radicales libres, no viven más, ¿no? Entonces, no. Pues es una de las cosas que ha habido, seguramente se ha generado muchísimo dinero, mucha gente se ha hecho rica con la vitamina C, con muchas cosas, pero realmente no está en estas rutas moleculares del envejecimiento que les he puesto antes, no es uno de los pilares fundamentales de por qué envejecemos, ¿no? Incluso en algunos casos antioxidantes puedan ser carcinógenos, o sea, puedan aumentar el riesgo de cáncer, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante estar informado. Yo creo que como es un anhelo humano esto de ir más y mejor, es un anhelo que tenemos todos, si eso se junta con desconocimiento, con falta de información, pues se puede llegar a realmente a... se genera un mercado de cosas. Yo creo que es muy importante, antes decías, lo ponéis en el libro, que es muy importante que el envejecimiento se considere una enfermedad, porque entre otras cosas se regularía y entonces no habría esta especie de mercado libre de que cada uno propone cualquier cosa y luego se investigaría. La pregunta es ¿por qué esto es así? ¿Por qué no, desde tus responsabilidades, tú por qué crees que no acabamos de considerar el envejecimiento? Es un problema... Bueno, yo creo que eso va a cambiar, de hecho ya está cambiando. En Estados Unidos ha sido el primer país, el país pionero, donde se ha aprobado el primer ensayo clínico para probar un potencial
un fármaco que ya se utilizaba para otras cosas, pero que tiene potencial realmente de retrasar el envejecimiento y potencial de prevenir enfermedades como infarto de miocardio, cáncer, etc. Entonces esto como es un fármaco que ya se está utilizando para tratar a gente con diabetes, entonces, se llama metformina, y al tratar a estas personas diabéticas se dieron cuenta de que tenían mucho menos Alzheimer, mucho menos cáncer, mucho menos infarto, etcétera, que la población normal. Se ha conseguido aprobar un ensayo clínico que se está haciendo ahora mismo para personas con riesgo de infarto, etcétera. Están tomando esta metformina. La metformina, de hecho, la puedes comprar, yo creo que la puedes comprar en la internet, o sea que es algo... quiero decir que esto, claro, tiene que estar regulado, tiene que estar estudiado, se tiene que saber si realmente está previniendo o no estas enfermedades. ¿Y por qué no se está haciendo ahora? Pues bueno, muchas veces la dinámica de las cosas. Ahora se centra todo en la enfermedad. Tenemos pacientes con Alzheimer. Vamos a intentar buscar cosas que palíen los efectos secundarios del Alzheimer, etc., aunque es incurable. Y eso es un negocio también, y hay unas empresas farmacéuticas que están haciendo todo alrededor de este negocio. Lo que estamos diciendo aquí es, vamos a evitar las enfermedades, no a tratarlas cuando aparezcan. Yo no sé si eso es un negocio, no es un negocio. Entonces yo creo que es un poco cambiar la mentalidad. Primero entender que la enfermedad ocurre por algo, que no es una mala suerte que tenemos, ¿no? Que todos vamos a terminar enfermando y muriendo, porque esto tiene un origen biológico y esas causas biológicas las estamos entendiendo, y también estamos demostrando que se puede prevenir, se puede evitar, y muchas veces con intervenciones que no son un fármaco, que son un cambio de un modo de vida, de un hábito de vida. Bueno, estamos llegando al final de nuestro tiempo comprometido. Me gustaría haceros una última pregunta en forma de que nos dierais un consejo a cada una de qué es lo que tenemos que hacer. Lo habéis dicho, yo creo que a lo largo de tu presentación y del coloquio, pero para dejarnos un mensaje muy claro a todos los que hemos estado aquí, ¿qué tenemos que hacer? Yo no voy a dar consejos, no me atrevo a dar consejos a nadie. A mí me gustaría que se quedaran con la siguiente idea, que esto de las enfermedades no es una cosa que de repente nos toca un día, una mala suerte, tenemos una enfermedad, que las enfermedades ocurren a lo largo de muchos años en nuestro organismo, pueden ocurrir y empezar a ocurrir 30 años antes de que es diagnosticada por un médico, y que ocurra esto más pronto o más tarde depende muy bien de cómo nos cuidamos, de cómo vivimos nuestra vida. Podemos hacer mucho, tenemos que ser conscientes de que nuestro cuerpo no es de hierro, es un sistema biológico, y si fumamos pues estaremos aumentando el daño en nuestro organismo y envejeceremos antes y tendremos más riesgo de padecer enfermedades. Si hacemos ejercicio y nos alimentamos bien, estaremos enlenteciendo este proceso de envejecimiento. Es decir, que ser conscientes de esto, que la enfermedad no es algo que ocurre un día y es una mala suerte, depende mucho también de cómo vivimos, ¿no? ¿Tú, Mónica? Yo lo suscribo, tampoco me siento muy cómoda diciendo nada de qué es lo que hay que hacer. A mí personalmente una idea que me gusta mucho, pero no es para dar consejos, y no es me resulta muy poderosa la idea de que muchas de las cosas que nosotros asumimos como hechos sólidos, que son así inamovibles, pueden no serlo. O sea, tú has preguntado por qué cuesta tanto plantear el envejecimiento como una enfermedad. Yo creo que todos nosotros tenemos realmente muy interiorizada la idea de que bueno, que es así, o sea, uno envejece y eso forma parte de la vida, y todo eso es verdad, pero o sea, somos, por lo que sea, nos ha tocado ser la especie del planeta que ha desarrollado una tecnología, que ha decidido, por los conocimientos que ha adquirido, hacer cambios en su entorno como ninguna otra, y bueno, pues ya está. O sea, a lo mejor las cosas que parecían inamovibles ya no lo son tanto, y eso nos sitúa en imaginar. O sea, a mí me resulta poderosa la idea de ponerme a pensar dentro de 500 años cómo será esto, y a lo mejor no somos muy iguales a como somos ahora, y las cosas son diferentes, muy diferentes, o tal vez no, pero eso es una cosa para entretenerse. Bueno, o no, porque si tenemos suerte a lo mejor vivimos 500 años y lo vemos.
Bueno, yo creo que ha estado fenomenal, ha estado fantástico, he disfrutado una barbaridad. Os agradecemos muchísimo el haber estado aquí y por supuesto hay que comprar el libro porque hay que seguir este tema y me gustaría que os despidiéramos con un fortísimo aplauso.